Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando entre Nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es gerente y fundadora de la empresa Impulsa, la cual ha ayudado a muchas personas y a empresas a aprovechar y a utilizar las habilidades para ser las mejores en la industria. También es coach de programación neurolingüística, PNL. Ella ha combinado su conocimiento de mercadeo por más de 19 años y su conocimiento neurolingüístico para impulsar el potencial de las personas y empresas para conectarse con la mente y el corazón, para crear negocios con propósito. Así que démosle la bienvenida a Paola Andrea Barrera. Estoy muy contenta de tenerte en este espacio y de aprender a ser mejor desde el ser. Ay, qué linda. Muchas gracias, Yuri, por esta invitación tan especial. Feliz de estar acá con todas las personas que nos están escuchando. Paola, estoy muy contenta de estar contigo, de compartir este espacio contigo, porque sé que tu historia es muy linda y va a motivar a muchas personas a creer en ellos y a, como tú decías, a escuchar tu voz y a sentir. Entonces, Paola, cuéntanos un poquito acerca de ti y bueno, cuéntanos acerca un poquito de ti. Bueno, pues te cuento, yo vengo ya alrededor de hace 24 años trabajando en el mundo de las ventas y era muy buena comercial, pero digamos que en mi camino empecé a encontrarme en diferentes empresas, a tener diferentes cargos y empecé a subir y a escalar muy rápidamente. Y llegó un punto en mi vida en donde tenía el mejor trabajo de mi vida, o sea, el trabajo soñado, ganando todo el dinero del mundo, viajando, familia, bien de salud, todo estaba absolutamente perfecto, como el sueño que todas las personas tienen, pero empieza a pasarme algo muy interesante y es que tenía esa sensación de como lo tengo todo, pero me falta algo. Y empieza a generarse un ruido dentro de mí y yo decía, ¿qué es lo que me hace falta? Y yo hablaba con las personas y me decían, pero Paola, lo tienes todo, lo tienes todo. Y yo decía, sí, yo sé que lo tengo todo. Yo le doy gracias a Dios porque lo tengo todo y soy muy bendecida, pero había algo en el centro de mi corazón y yo lo sentía en el centro de mi corazón, que es que era un vacío, algo muy extraño. Y yo dije, algo me está pasando, pero yo sentía que no podía encontrar la razón real de ese vacío. Y recuerdo mucho que en esa época me acerqué a un coach. Yo pues no había tenido como esta cercanía muy con un coach directo que me hiciera coaching a mí, yo era la que hacía coaching. Y entonces esta persona me dijo algo muy interesante y me dijo, Paola, es que seguramente es porque no estás viviendo en propósito. Cuéntame cuál es el propósito de tu vida. No, y yo decía como, el propósito de mi vida, no tengo ni idea qué es eso. Y le dije, pues explícame porque no entiendo qué es el propósito de ella. Me dijo, pues la razón de tu existir, porque viniste a este mundo. Y yo decía, no, pues a ser feliz. Pero no era una respuesta que realmente generara valor. Y en ese momento él me puso a hacer un ejercicio muy lindo y fue empezar, y para las personas que nos están escuchando me parece espectacular que lo tengan en cuenta, me dijo, mira, yo quiero que tú hagas un ejercicio y es que escribas cuáles son tus dones, talentos y habilidades. Don con ese regalo que tú crees que llegaste al mundo, talento y habilidad lo que has podido desarrollar a lo largo de estos años de experiencia laboral. Entonces yo me senté, saqué mi cuaderno, me dijo que lo hiciera en varias semanas, empecé a escribir y yo decía, bueno, yo creo que tengo un don el don de la palabra. Acá de donde me ves, hace años atrás, y siempre cuento mi historia en mis conferencias, yo era súper tímida. O sea, a mí me decían hola y yo era como, ay, me dijeron hola. Era muy chistoso, pero entro a la universidad, empiezo a sentirme un poco más segura y llega un punto en donde ya mis compañeros eran como, Paola, no, que hable Paola, que explique Paola. Y me volví muy buena en el tema del habla, ¿no? Entonces, en esta expresión corporal, en presentaciones, y me gustaba hacerlo. Entonces yo dije, wow,
tengo el don de la palabra. Entonces, ahí anoté, tengo el don de la palabra. Después de esto, empiezo yo con mi vida laboral y me doy cuenta que varias compañías donde trabajaba me decían, ay, Paola, ¿será que puedes capacitar al equipo? ¿Será que puedes hacer esta conferencia? ¿Será que puedes hacer este taller? Y era lo que me gustaba. Yo no me había preparado para eso, pero lo hacía de manera genuina y me sentía muy cómoda con eso. Adicional a esto, empecé a desarrollar una habilidad muy interesante y era el poder de las relaciones. Entonces, iba a los eventos, iba a los congresos, yo veía y me decían, no, allá está el presidente de tal compañía, este es el gerente de tal otra, y yo ni corta ni perezosa, decía, tengo el don, que es mi palabra, pues yo me le acercaba, mucho gusto, ¿cómo está Paola Barrera? Y empecé a desarrollar como esa habilidad de relacionamiento. Entonces, cuando yo hago este ejercicio y me acuerdo como de toda la película, porque a veces a nosotros, Julie, como seres humanos, se nos olvida reconocer esos avances que hemos tenido, se nos olvida la versión que éramos antes de la versión que éramos hoy, y es importante reconocer ese camino, ¿no? Ese camino tan bonito que a través de las experiencias hemos vivido. Entonces, en ese punto, recuerdo que llego yo con mi tarea súper juiciosa y él me dice, felicitaciones, ahora viene la segunda tarea. Y la segunda tarea es cómo puedes servir y ayudar a otros a través de estos dones, talentos y habilidades. Cuando él me hace esa pregunta, me llega como no sé, un mensaje divino, si lo quieres llamar, como que me llega una información y yo digo, eso es lo que voy a hacer. Voy a montar una empresa en donde pueda ayudar y servir a las personas a través de las capacitaciones, a través del entrenamiento, a través de una mentoría y en lo que yo sé hacer, que son las ventas. Entonces ahí es como que, ¡pum!, como que se conectaron dos enchufecitos, así que estaban muy desconectados. Empieza esta alegría de crear Impulsa y nació desde ese momento de entender que yo tenía unos dones, talentos y habilidades, pero cómo podía expandir eso al mundo. Y fue una carrera muy bonita porque pues obviamente yo tenía un conocimiento en ventas, pero no era la experta en entregar ese conocimiento. Entonces me empecé a preparar con varios mentores, hice un diplomado con Carlos Maldonado en programación neurolingüística, coach en PNL, me certifiqué, luego entré a todo el tema de Tatiana Arias, que ha sido pues mi mentora durante estos últimos más de 4 años, y empiezo a entrenarme con Tony Robbins, con todas estas personas para empezar a desarrollar más habilidades y tener mucho más que entregar a esas personas que estaban confiando en mí. Y ese fue mi inicio, ese fue como, yo digo, el momento mágico, un momento muy duro, si te soy sincera, porque es ese momento donde tú dices, hay un vacío y no sé qué es, pero no me quedé en el vacío, me quedé en buscar respuestas en por qué era ese vacío y sabía que yo sola no las podía encontrar. Entonces ahí el primer mensaje, pues para todas las personas que nos están escuchando, que sé que en algún momento a muchas de las personas que nos escuchan les ha pasado es, levanten la mano y pidan ayuda. Uno no puede hacerlo todo solo. Y hay personas que son muy buenas que te pueden ayudar o te pueden orientar en ese camino. Wow, hablas de algo muy importante y es eso, de pedir ayuda. Porque uno quiere hacer, uno dice, no, yo puedo hacerlo, yo soy la supermujer, yo puedo hacer todo. Pero no nos, como dicen, no nos están dando un premio para hacer eso. O sea, está bien delegar y enfocarnos en lo que somos buenas. Y qué bonito. Paola, cuéntame de dónde sacaste esa energía de tomar la decisión, porque tú sabes, uno se queda siempre como que yo debo hacer esto, yo debo hacer esto. ¿Y qué fue ese empujoncito que te dijo, no, esto es lo que voy a hacer? Pues mira, tengo una mejor amiga, recuerdo mucho que con mi mejor amiga estábamos en un café sentadas y yo le empecé a decir esta necesidad que yo tenía y ella también como que me dijo, yo también siento lo mismo. Entonces fue como que las dos teníamos esta sensación de algo tenemos que hacer, nos unimos. En ese momento fue algo muy chévere porque decíamos, bueno, si de pronto somos las dos, nos vamos a dar fuerza. Había momentos en que obviamente emprender es retador. Y cuando yo, claro, después de tener mi súper trabajo, ganándome la cantidad de dinero y digo, me voy a independizar y voy a emprender, más o menos todo el mundo como, Paola se volvió loca. Sí. No seas tan irresponsable, tú tienes 2 hijos, ¿de qué vas a vivir? Emprender es muy difícil, eso es complicado, ¿y cómo vas a generar ingresos? Bueno, una cantidad de cosas. Y yo en ese punto tenía 2 opciones, ¿sí? Y yo siempre lo comparto. Que uno tiene 2 opciones en la vida y es,
o sigo en lo mismo y no va a pasar nada diferente, o con miedo, porque había mucho miedo, tomo la decisión y me lanzo. Y valió más esa corazonada que yo sentía, que yo dije, no voy a dejar todo y me voy con toda y arranco yo con miedo. Entonces, ojo con esto. Si tienes miedo, hazlo con miedo. El miedo no se va a ir, ¿sí? Porque muchas personas están esperando, no, cuando esté lista, no, cuando no sienta miedo, ahí sí arranco. No, ni nunca vas a estar lista, ni nunca vas a dejar de tener miedo. Cuando estás saliendo de tu zona de confort, cuando vas a tener un cambio radical en tu vida, llámese a nivel personal o llámese a nivel profesional. Entonces es como que yo dije, bueno, pues lo voy a hacer con miedo. Le dije, hey, miedo, vamos tú y yo para adelante, y me lancé. Y fue una experiencia súper bonita. Para mí ha sido un carrusel de emociones, una montaña rusa de subidas y bajadas. Pero cuando uno trabaja en propósito, y eso es un mensaje súper lindo que quiero compartírselos hoy, cada problema, cada obstáculo, cada inconveniente que tienes, te impulsa y te motiva a seguir adelante. Cuando uno no trabaja y no vive en propósito, cualquier problema es como una avalancha así, no, que ni te pueden levantar. Pero cuando de verdad uno está viviendo en propósito, viene la avalancha, uno sabe que le va a hacer daño, pero uno dice, aquí nada y saco mi cabeza a flote como sea. Y eso es lo bonito, porque siempre, así tú trabajes, o sea, trabajando en propósito, aún trabajando en propósito, van a venir muchos retos. Yo siempre digo, no son problemas, son retos y desafíos que te pone la vida. Y cuando tú estás como en ese grado de confort, que todo va súper bien, que el negocio va bien, ¡pum!, pasa algo. Pero ese pasa algo, yo al comienzo lo veía, ay, pero ¿por qué a mí? Ujú. No, pero ¿por qué a mí si yo hago las cosas bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a trabajar todo este tema de mentalidad, todo este tema espiritual, todo este tema de vivir en propósito, yo decía, ah, ya entiendo, es un ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Para hacer una mejor versión? ¿Para que genere nuevas ideas para mi negocio? ¿Para que me reinvente? ¿Para que empiece a generar nuevas ideas o nuevos contenidos que generen mucho más valor? Y cuando ya cada cosa que pasa en mi vida yo me siento y digo, el para qué cambió por completo mi vida. Entonces ya no estoy culpando a lo externo, ¿no? Ah, es que por culpa de aquello, por culpa de lo otro, sino que tengo que aprender yo de esta situación. Y cuando tú tienes ese pensamiento de pensar en que tengo que aprender de esta situación, es cuando las cosas cambian, porque aprendiste la lección. Wow, qué bonito, Paola. Así es, o sea, tomar responsabilidad y todo es cambiar una oración, que se cambia una palabra y ya tomas responsabilidad y cambias de ser víctima a decir, bueno, ¿qué tengo que aprender y cómo voy a manejarlo? Y Tal qué cual. situación tomar. Wow. Y bueno, tú decías algo sobre, sobre encontrar tu propósito y hablamos de lo que nos decías de escribir. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil para ti de emprender un nuevo negocio? Lo más difícil, no me gusta utilizar la palabra difícil, entonces para todos los que nos están escuchando, hay algo interesante, es que uno tiene que también programar la mente. Yo la palabra difícil la reemplacé por retos y desafíos, ¿sí? Y me encanta. Y cuando yo entreno y capacito y hago mis mentorías, como que a todo el mundo le estoy diciendo, venga, de verdad cambie la comunicación, porque no es lo mismo hablar con un término, hablar con el otro, porque la mente lo asocia y la emoción que genera es diferente. Pero uno de los grandes retos, grandes retos, fue romper con unas creencias limitantes que yo tenía. Y cuando comienzo el primer año del negocio, yo asumía que todos los meses iba a vender bien, ¿sí? O sea, como que uno está tan empoderado que dice, no, eso todos los meses voy a vender y voy a facturar lo mismo. Y recuerdo que ese primer contrato que firmamos era un cliente donde teníamos varios entrenamientos a nivel nacional. Pero llega noviembre y el cliente nos dice, bueno, como ya es noviembre, pues diciembre, enero no vamos, retomamos en febrero o marzo. Y nos quedamos sin nada con mi socia en ese momento, en ceros. Yo decía, wow, primero, pues el primer reto es que no sabíamos cómo se iba a comportar el negocio porque era pues nuestro primer año en el mercado.
Segundo, mi socia más o menos dijo como, ay, preciso Navidad, diciembre, ¿qué vamos a hacer sin plata? Y tercero, pues a raíz de esa experiencia, el siguiente año, lo que tomamos la decisión las dos era ahorrar mensualmente para cubrir diciembre y enero, que eran los meses donde la gente no se capacitaba. Mira la mentalidad tan limitada, ¿no? O sea, es como hubo un problema, entonces lo soluciono dejando una bolsita para esos meses que no se va a facturar. Es decir, que ya nosotros nos estábamos programando para no facturar en diciembre y en enero. Wow. Mi socia en ese momento tenía otro reto con su hermana. Ella me dice, tengo que retirarme de Impulsa, yo sigo sola con la compañía. Y yo dije, no, un momento, estamos a junio y yo estoy ahorrando dinero para los meses que no voy a facturar. Y ahí fue cuando estaba en una sesión con Tatiana Arias, que fue súper lindo. Y yo recuerdo mucho que en esa sesión Tati dijo, si tú te estás programando para las vacas flacas, van a llegar las vacas flacas. Si tú estás pensando en ahorrar el dinero, no para invertirlo, sino para cubrir el déficit que vas a tener en otros meses, vas a tener déficit. Uy, a mí eso me pegó súper duro. Entonces yo dije, listo, pues acá nos toca empezar a trabajar mentalidad. Entonces empecé a hacer afirmaciones, declaraciones, programación mental. Esto, mejor dicho, yo tenía todo lleno de frases y demás, hacía mis meditaciones, empezaba a visualizar cómo era un mes abundante y empecé a generar otra línea de negocio que me permitiera empezar a mover más y empezar a trabajar más clientes. Porque me conformé con un par de clientes porque íbamos bien, pero me di cuenta que había un universo gigante de posibilidades. Y ese año, en el mes de diciembre y enero, facturé lo que no había facturado, o sea, lo que había facturado en todo el año, en 2 meses. O sea, eso fue una cosa, diciembre y enero fue, mejor dicho, nos fue como los dioses. Y ahí me di cuenta que una de las grandes cosas que como emprendedores tenemos que trabajar, como mujeres, es lograr identificar cuáles son esas creencias limitantes y saber de qué manera estamos organizando nuestra empresa, cómo la estamos visualizando. Si hoy yo estoy pensando en que, es que yo voy a montar mi empresa para cubrir los gastos básicos. Si tú hoy estás pensando que tu empresa es para cubrir los gastos básicos, pues a ras vas a llegar a eso. Entonces yo siempre digo, apunta bien lejos para que de verdad te sorprendas con los resultados que puedes tener. Y eso creo que ha sido como el reto más grande. Wow, qué lindo, Paula. Y exacto, hablas de cambiar la mentalidad, porque tenemos esa mentalidad de escasez, no nos va a dar como el siguiente paso. Y cuéntame, ¿qué te ha ayudado a ti para cambiar esas creencias? ¿O qué herramientas tú le darías a las chicas para poder cambiar esa mentalidad? Porque es algo que tenemos parte de nuestra cultura o no sabemos cómo comenzar. Mira, lo primero es que uno tiene que ser claro en identificar cuáles son esas creencias. Yo utilizo mucho que se llama el método de asociación. Y el método de asociación es una metodología en donde si hay algo que no está funcionando bien en tu vida, por ejemplo, en las relaciones de pareja, entonces tú puedes escribir una frase para completarla. Los hombres son. Y ver lo primero que bota tu mente. Sí, y la completas. El dinero es, y lo escribes. Emprender es, y escribes lo primero que venga a tu mente, dependiendo en lo que hoy tengas conflicto. Puede ser en un tema de salud, puede ser en un tema de pareja, puede ser un tema de relación con los hijos, puede ser un tema laboral, puede ser muchas cosas. Entonces yo lo que hago es como, listo, el tema que hoy no estoy bien, escribo y empiezo a colocar lo primero que venga a mi mente. Entonces ahí salen una serie de palabras interesantes. Entonces de pronto, y me encanta y esto lo comparto mucho, estuve hace un tiempo en un evento, una conferencia en Medellín, eso es en Colombia, y habían alrededor de unas 600 personas y recuerdo que estamos trabajando todo el tema de creencias limitantes. Entonces le preguntamos a las chicas cómo los hombres son y se para una chica empoderada y dice, los hombres son infieles. Y dijo otra palabra un poco más fuerte. Y entonces dijo, todos los hombres son todos. Entonces yo le dije, ¿todos los hombres? Sí, sí, todos los hombres.
Entonces empecé en el escenario a preguntarle a los chicos, oye, ¿tú has estado con ella? ¿Tú has estado con ella? ¿Tú has estado con ella? Y todos me decían, no, 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 no. Mira, ¿cuántos años tienes? Tengo 25. Y yo, wow. Si hoy tú a los 25 años estás pensando que todos los hombres son infieles, todos los hombres que van a llegar a tu vida van a ser infieles. Wow. Porque esa es la conexión y la asociación que tú tienes a nivel mental y a nivel emocional. Ujú, Claro, todo el mundo quedó, wow. Entonces yo digo, tú puedes decir, algunos hombres son infieles, ujú. no todos, porque no has tenido la oportunidad de conocerlos a todos. O es como cuando tú vas al médico y dices, todos los médicos son malos. No, el que te tocó ese día, de pronto no fue el mejor. Ujú. Todos los taxistas son malos. No, ese día preciso este con un taxista que no era. Pero yo sí que creo mucho que dependiendo en la frecuencia en que tú estés, atraes cosas. Y cuando yo empecé en este mundo de mentalidad, de coaching, de temas del ser, mucha gente que yo tenía se alejó y mucha gente nueva llegó que estaba en mi misma sintonía y en mi misma frecuencia. Eso cuesta un poco al comienzo, ¿no? Porque tú dices, ay, pero qué lástima, pero te das cuenta que son personas que no están vibrando en tu misma sintonía. Entonces, como que ya hay una ruptura, ¿no? Hay una Sí. ruptura. Y empiezas a traer gente que está como en tu misma sintonía. Entonces, ha sido muy lindo cuando empiezas a encontrarte con personas de esa frecuencia, porque así mismo elevas también tu frecuencia. Hay una frase que me encanta y es que nosotros somos el producto de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Entonces yo siempre le digo a la gente, asegúrate de estar con gente mucho mejor que tú, que estén en un nivel súper alto para que te jalen hacia arriba. Pero si tú estás rodeado de gente que su nivel económico es bajo, que sus relaciones son perversas, que tienen una mentalidad de víctima todo el tiempo, por más que yo quiera estar bien, me van a jalar hacia abajo. Sí, sí. Entonces yo siento que la vida es de elecciones y eso lo he aprendido en los últimos 3 años. Si tú no te sientes cómodo donde estás, tienes que empezar a tomar decisiones, tienes que empezar a elegir. Y alguien me dijo hace un tiempo que me encantó, que me pareció que me movió mucho. María Claudia se llama ella, con quien aprendí yo a meditar. Y entonces me dijo, mira, Paola, uno en la vida siempre tiene dos opciones. O todos los días te quejas de la grieta, o te vas de la grieta para no verla, te alejas de la grieta, o tres, arreglas la grieta. ¿Sí? O sea, es como, hay tres caminos. Ujú, ujú. Pero entonces tú todos los días hago de la grieta, la grieta, la grieta, la grieta, la grieta, ¿sí? Y hago la asociación porque pueden ser diferentes situaciones en la vida. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, o no tengo pareja, no tengo pareja, no tengo pareja. Pues, ¿en dónde estás enfocando tu energía? ¿Sí? Entonces yo creo que eso es muy importante. Esa me encanta y hay otra que yo trabajo, que eso lo aprendí con Tony Robbins, y es una técnica que tiene él como de respiración y visualización para conectarse con las emociones de momentos especiales en tu vida. Entonces, en lo que primero hace es que uno cierra los ojos y uno empieza a conectarse con momentos donde has sentido felicidad, gozo, todas esas situaciones, y luego te lleva con la mente a pensar en lo que quieres para tu vida y conectas con esa emoción. Entonces, él te dice más o menos como tú cierras los ojos, tú visualizas justo ese momento. Entonces, por ejemplo, para las personas que están hoy, que quieren emprender, es que cierren los ojos y crean de verdad, porque es un tema de creer, ¿no? No solamente de visualizar, sino de creerlo, que tú estás viviendo ese momento en donde ya tienes tu emprendimiento, en donde estás siendo exitoso, en donde estás impactando a varias personas, en donde estás ayudando. Y uno cierra los ojos y es como si se sintiera en ese momento mágico y empiezas como a activar tus sentidos. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Cómo te sientes? Cuando tú empiezas a pasar esa emoción por todos los sentidos, lo crees real, lo sientes real. Y eso te empieza a conectar con esa frecuencia. Y esa a mí me ha funcionado mucho. Y a mí me dicen, oye, Paula, tú eres muy buena manifestando, ¿no? Y hace poquito hablaba con alguien y le dije, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a esto. Y recuerdo que la persona me dijo, uy, Paola, pero estás como, como en fuego, pidiendo mucho, ¿no? Y dije, no es lo que me merezco. Y lo logré, lo logré, y lo logré. Yo hoy me sentaba con mi hijo y hablábamos, y yo dije, mira, Juanjo, qué chistoso. Lo que habíamos conversado, que se veía tan lejano, y lo logré. Y es eso, ¿no? Pero hay que creérselo, hay que visualizarlo, pero la visualización sin acción no funciona. Entonces yo también me encuentro, y yo creo que acá hay muchas personas que también han tomado cursos, talleres,
de manifestación, de visualización, son muy buenos. Pero si tú visualizas, y o sea, tú quieres manifestar y estás visualizando, pero no tomas acción, no va a pasar nada. Uno tiene primero que ser para lograr hacer. Y hay gente que no, pero es que yo estoy acá, estoy atrayendo, yo no, wow, pero ¿qué estás haciendo? Y uno no los ve haciendo nada, no toman acción, así sean pequeños pasos, pero hay que avanzar. Wow, Paola, qué lindo, sí es verdad. Y bueno, lo que tú decías, cuando tú decías que tú escribías esas creencias limitantes, una vez tú lo creas, ya sabes qué estás sintiendo tu mente, lo cambias por algo positivo o cómo haces ese sistema. Perfecto, muy buen punto. Lo siguiente que hago es lograr identificar si la asociación que tengo frente a esa palabra o a esa frase es empoderante o desempoderante. Yo siempre lo llamo empoderante y desempoderante. ¿Qué es desempoderante? Que yo diga que los negocios son difíciles, que emprender es imposible, que los hombres son malos, que el dinero es escaso, que para ganar dinero tengo que trabajar muy duro, bueno, ese tipo de cosas. Lo que hago es que cojo las palabras y busco el antónimo, es decir, lo contrario a algo que sea empoderante. Entonces, por ejemplo, de difícil, fácil, de imposible, posible, escaso, abundante. Y vuelvo a escribir la misma frase completa con esa palabra empoderadora. Y lo que hago es llenar mi escritorio, mi mesita, composites o inclusive hasta mi espejo del baño con esas frases para estarla repitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que trabajar la mente. Y entonces uno de los tipsitos que les quiero dar es que a veces de pronto se nos volvió paisaje en los posits y ni los leemos. Yo pongo un recordatorio en mi celular, una alarma donde me dice que los tengo que repetir, pero más que repetir es sentir, ¿sí? Porque, ay, sí, el dinero viene a mí de forma ilimitada, los negocios son abundantes, sí, y repito, repito, pero no lo estoy sintiendo. Entonces tiene que haber una conexión emocional para que realmente esto genere un cambio en mí. Cuando yo empiezo a repetirlo y cuando yo empiezo a sentirlo, ya empieza a cambiar mi resultado porque empiezo a traer cosas diferentes. Entonces, la mente tiende a controlarlo a uno, ¿no? Como diciéndole, ay, sí, tan ilusa, no tiene un peso, pero seguramente va a tener plata. ¿Sí? Más o menos Sí, pasa sí, eso. sí. Y uno tiene que aprender a controlar la mente. Entonces, cada vez que venga ese pensamiento, no, bueno, chum, me voy a mi frase empoderadora, la repito, la siento, la hablo duro. Yo siempre digo que es verlo, activar todos nuestros sentidos, decirlo y sentirlo. Las tres. Verlo, decirlo, sentirlo. Y obviamente al decirlo lo estás escuchando. Sí, no sé si me hago entender y es que Sí. estás como trabajando todos tus elementos para que pueda ser mucho más fuerte y pueda generar mejor resultado. Wow, qué lindo, Paola. Y tú hablabas algo de creer en ti, que yo creo que tuviste que pasar un proceso para creer en ti. Y muchas de las chicas falta eso. ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a empoderarte, a creer en ti, que si era capaz, que si era posible, lo que soñabas? Súper, mira. Yo vengo haciendo un ejercicio y la verdad es que ese ejercicio vengo haciéndole hace un par de años y es un tarrito que yo tengo muy bonito de cristal y en ese tarrito siempre que logro algo lo escribo como mi gran logro fue. Entonces yo escribo, mi gran logro de hoy fue, todos los días escribo algo, ¿sí? Mi logro de hoy fue, cuando a veces viajo y de pronto no tengo mi tarrito por ahí, yo lo digo, yo lo manifiesto, yo lo hago, o sea, es decir, como que lo estoy reconociendo. Me gusta mucho escribirlo, ¿por qué? Porque en esos momentos cuando uno se siente débil, cuando uno se siente que no puede, cuando uno no cree en sus capacidades, cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, ¿sí? Cuando no hay plata en la cuenta, cuando no se generan los negocios, cuando llegan las cosas, yo saco mi tarrito y empiezo a leer todos los logros que he tenido. Y ese solo ejercicio me demuestra que puedo ir por más. Que si hoy tengo una prueba, me he dado cuenta que he superado otras cosas y es reconocer que he avanzado en el camino. Un poco lo que te dije al inicio, que nosotras como mujeres a veces nos damos muy duro, ¿sí? Y entonces el darnos duro opaca el reconocer eso que hemos logrado. Y miren, de verdad, por pequeño que sea el avance, hay que reconocerlo. Por pequeño, por simple que parezca.
hay que reconocerlo. Y el reconocimiento es como, ay, Paola, muy bien, lo lograste. El abrazo, uno mismo abrazarse, uno decirse, wow, soy una dura, qué chévere lo que hice. La automotivación, ¿no? El autorreconocimiento es importante. Y de esta forma te das cuenta que efectivamente empiezas como a alimentar esa semillita de creer en ti, de creer que en algún momento tuviste un logro, de volver a reconocer todos esos logros, de volver a conectarte con la emoción de esos logros. Entonces acá viene un punto bien importante. Cuando yo coloco el logro, coloco la emoción que genera ese logro en mí. Esa es mágica. Entonces te doy un ejemplo. O sea, digamos, un mensaje que recibí muy lindo la semana pasada de alguien, en donde estaba en una situación muy difícil y me dijo, mira, te escuché y gracias a esto tengo ganas de vivir. O sea, fue un mensaje muy profundo. Entonces mi gran logro hoy fue salvar la vida de alguien. Que siento haber logrado salvar la vida de alguien, una persona que estaba en un momento muy difícil de su vida. Y yo dije, wow, se siente una sensación de felicidad, de alegría, de saber que hay alguien al que con un mensaje le pudiste cambiar un momento, una decisión que podía haber sido algo muy negativo. Entonces yo escribo la emoción y cuando yo lo leo, imagínate lo que me vuelve a generar, porque es como volver a recordar eso, ¿sí? Entonces, los logros que se van teniendo a nivel de salud, también he tenido temas de salud muy retadores, pero he salido adelante, ¿no? Entonces tuve un cáncer de piel, que la cosa se veía súper complicada, y eso lo recuerdo mucho, pero le doy gracias a Dios porque yo tenía en mi cabeza y empecé a visualizar lo que iba a pasar después de esa cirugía, ¿sí? Lo que iba a pasar en esa cirugía. Y las cosas salieron muy bien a pesar de todo el proceso que fue. Entonces, son esas cosas que tú dices, wow, salí adelante, creí en que podía lograrlo. La emoción que se genera cuando uno logra algo es absolutamente maravillosa, es esa adrenalina, esas maripositas, esa felicidad. Y es como volver a reconocer eso. O sea, definitivamente para que lo tengamos presente es, anotas el logro y anotas la emoción. Y hazlo todos los días para que cada vez que tengas un día difícil saques todos esos papelitos, pones musiquita suave, yo pongo musiquita suave, pongo una velita y me pongo a leerlos. Y eso sí es como si te inyectaran una medicina del alma e inmediatamente uno se sube y dice, bueno, listo, no, este problema no me va a quedar grande y entonces voy por otro, ¿qué voy a hacer? Y entonces se me ocurre esta idea y es como si la mente se despejara y te dijera, bueno, tienes un problema, pero acá te mando toda la solución. Tienes una situación difícil, pero ¿qué tal si haces esto, esto y esto? ¿Sí? Es como si estuvieras limpiando un poquito la mente para que entren cosas y soluciones para eso. Wow, Paola, qué lindos tips. Yo sé que a las chicas les va a encantar. Y bueno, por último, cuéntame como, supongamos, ya yo tengo una idea de que quiero comenzar un negocio. ¿Cuál sería qué es lo que te ha ayudado como a alcanzar esas metas? ¿Los escribes normalmente? ¿Los revisas cada mes? ¿Cómo haces para que, digo, bueno, esto es lo que yo me pongo y cómo lo haces para alcanzarlo? Porque es como que uno no sabe ¿Por dónde empezar? Exacto, exacto. Mira, una de las cosas que aprendí en este camino como emprendedora, ya hace 7 años que fundé mi empresa Impulsa, ya es bastante tiempo, pero uno al comienzo cuando está emprendiendo quiere hacer todo, quiere hacerlo todo, quiere llenarse de cosas y entonces lo que pasa es que llega un punto en que tiene uno tantas cosas que termina no haciendo nada o dejándolas abandonadas en el camino. Cuando yo arranqué en Impulsa era muy chistoso porque yo era la que diseñaba las piezas, la que publicaba en redes sociales, la que generaba el contenido, la que hacía las presentaciones, la todera, Sí. la que llamaba a cobrar las facturas. O sea, era una cosa impresionante, pero es algo muy lindo porque estás conociendo todo tu negocio. Y cuando tú conoces todo tu negocio, cuando contratas a alguien, pues vas a poder hablar y vas a poder decirle así, como hacia dónde direccionar. Para mí lo más importante es que uno tenga claro algo y es el propósito de su negocio, ¿sí? Yo siempre digo que el dinero es la consecuencia de nuestra enorme capacidad de servir, ayudar, asesorar y orientar a nuestros clientes para que tomen las mejores decisiones. Entonces, cuando uno ya tiene un propósito y es, bueno,
voy a vender productos de belleza, voy a vender sesiones de coaching, voy a vender mentorías de nutrición, voy a vender esferos, voy a vender velitas, lo que sea que vayas a hacer, debe tener un propósito, es decir, ¿cómo vas a transformar las vidas de esas personas? Y a veces alguien dice, no, pero con un esfero uno cómo transforma la vida. Y claro que se puede transformar con un esfero, o sea, le estás dando un valor al esfero, al color, le estás dando una connotación, al esfero le puedes poner un mensaje, puedes jugar con los colores y que cada color, el amarillo es abundancia, el azul tal cosa, de tranquilidad. O sea, uno podría desarrollar de cualquier producto una razón de ser para poder impactar en otra persona. Entonces yo creo que ahí hay parte de todo y es qué vas a hacer con tu negocio, o sea, como cuál va a ser ese propósito del negocio. Y es importante tener claro a quién va dirigido tu negocio. Uy, yo creo que ese para mí es el punto más importante. Cuando normalmente uno emprende, pasa muchas veces que uno dice, ay, ¿y si hago esto? ¿Y si hago tal cosa? ¿Y si hago tal otra? Y empiezas como a llenarte una cantidad de productos y servicios y entonces como que le quieres apuntar a todo el mercado. Uno tiene que ser específico en su nicho, o sea, ten claro cuál es ese cliente ideal, cuál es ese es el avatar, ¿no? Como el avatar de tu cliente, como cuál es esa personalidad de tu cliente, qué piensa, qué dice, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, para que tú a través del producto o servicio puedas darle valor, entregarle la solución, darle esa posibilidad de que solucione ese inconveniente a través de lo que tú le estás vendiendo. Entonces, cuando tú tienes claro cuál es el dolor o la necesidad del cliente, es cuando puedes enlazar un producto o irlo ajustando para lo que él está buscando, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y lo otro que me ha servido mucho, a mí me preguntan, mira, yo puedo tener alrededor de, no sé, como casi 6,000 seguidores en Instagram. Y entonces alguien me preguntó, bueno, ¿y cuánto has tenido que invertir para ganar seguidores? Y le dije, invertir en contenido. Me dijo, ¿cómo así? Yo dije, nunca he pagado un peso, jamás he pagado un peso para conseguir seguidores. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante y yo sé que a veces hay personas que les cuesta entenderlo, pero ¿de qué te sirve tener 10,000 seguidores cuando no te compra nadie Ujú. o cuando nadie reproduce tus videos? Entonces, yo arranco de a poquitos. Realmente cuando yo arranqué bien fue en pandemia, porque yo las redes sociales, puros posts normales, pero por ahora nunca salía en un live, yo nunca salía en nada. Y recuerdo mucho que alguien me dijo, tienes que empezar a ser visible para la marca. Es decir, está la marca Impulsa, pero ¿quién es Impulsa? Paola Barrera. Entonces, tú que seas visible. Entonces, Tati me decía, necesito que salgas, necesito que te muestres, necesito que estés ahí, que hagas live, que tengas invitados, que te grabes en conferencias, que hagas nuggets, que hagas videitos cortos, que hagas reels, que empieces a generar mucho. Y empecé a hacerlo en pandemia. Y es muy lindo empezar a ver el avance. Mi primer live fue una locura. Se escuchaba ruido de fondo, el perrito allá, la perrita y la tía, el ruido de algo, una olla que por allá se cayó. De verdad fue súper chistoso. Entonces yo le digo a la gente cuando me dice que le dan miedo hacer un live, que le dan miedo hacer un webinar, les digo, láncese. De verdad, porque me dicen, "Ah, es que tú ya lo haces tan bien". Sí, pero lo hacía mal. Lo hacía mal y aún así, a pesar del desastre de ese primer live, yo seguía haciéndolo y ya como que uno dice, bueno, no quiero que me pase esto en el siguiente, entonces ¿cómo me preparo? Pero al siguiente pasaba algo, ¿sí? Y yo decía, ay, Dios mío, bendito, ¿ahora qué hago? Listo, otro. Y cada vez hay retos, o que se fue la luz, bueno, pueden pasar tantas cosas, pero el tema es, hazlo, genera contenido. Lo que tú estás haciendo, por ejemplo, me encanta estos podcasts donde la gente lo escucha, donde le estás generando valor a las personas. Eso empieza a crear comunidad. El contenido de verdad lo mejor que puedes hacer en tus redes sociales. No pagues por seguidores. Empieza que eso sea un contenido orgánico, que la gente vaya llegando. Entonces alguien le da like, alguien se lo envía a alguien porque le gustó, lo guardó, lo comentó y eso empieza a atraer a otra gente. Entonces, hoy en día a mí me encanta cuando yo voy, no sé, voy a algún sitio, me dicen, ay, yo te conozco en redes sociales. Y yo decía, ¿en serio? No, ¿cómo así? Sí, te vi en un live con tal y tal persona, o no, te vi en esta sesión que me pareció súper chévere. Y ahí empiezas a generar valor, ¿no? Y a veces a mí, alguien hace poco me dijo, Paola, tú estás dando demasiado contenido bueno gratis.
mírame esto. Demasiado contenido bueno gratis, tú lo podrías monetizar todo. Y yo le dije, no, pues hay una parte para monetizar, pero hay una parte que yo también quiero dar. Y aquí viene un mensaje muy bonito. Ya me inspiré acá. Cuando no da sin esperar nada a cambio, la vida te lo recompensa. La vida te lo recompensa, de verdad. Cuando fue el tema de la pandemia, todos mis entrenamientos eran presenciales, todos eran presenciales. Y cuando arranca pandemia me cancelaron todos los contratos, yo me quedé sin nada, sin nada. Ese fue un momento muy retador en mi vida. Y tengo que ser súper transparente, duré alrededor de 3 días llorando. O sea, en una tusa, yo ya se me acabó el negocio, se me acabó el negocio. Y yo lloraba y lloraba, y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo empiezo a escuchar a las empresas con las que yo trabajaba, como, yo no sé vender a través del canal digital, ¿cómo hago para vender esto? Imposible, si ya no puedo salir de mi casa, ya no estoy en la empresa. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo generar valor? Dije, no estoy haciendo nada, no tengo trabajo, pues voy a hacer un webinar y me hice una masterclass de venta digital. Este ha tenido todas las reproducciones que te imaginas en YouTube. O sea, es una cosa loca, súper viral. Y entonces hago mi webinar, se conectaron 1.700 personas. Yo decía, ¿en qué momento en mi canal de YouTube yo tenía solamente como 12 seguidores? 12 seguidores, sí, no tenía 12 seguidores. Hago mi masterclass de venta digital, lo promociono por mailing, por redes sociales. Se me conectaron 1.700 personas. Yo termino mi webinar, pues mi masterclass de venta digital. Y entonces empiezo a recibir un montón de mensajes de gerentes de empresas donde me dicen, Paola, te necesito, Paola, te necesito, Paola, te necesito, te necesito. Pues tú no te imaginas la cantidad de empresas que yo entrené en pandemia porque vieron ese webinar, esa masterclass. Y entonces los dueños de las empresas, como estaban tan preocupados por sus negocios, me contrataban para hacer entrenamientos online y yo tenía entrenamientos de 8 de la mañana a 7 de la noche, pero era una cosa loca. O sea, yo salía de este, terminaba en esta, seguía con el otro. Mi familia me decía, Dios, estás trabajando demasiado, yo, pero la gente me necesita. Entonces, miren acá tan lindo el mensaje de, yo no tenía nada, hago una super masterclass porque es buenísima, o sea, di todo el contenido que pudiera dar. La gente le sirvió, me escribía como, gracias, vendí, hice este negocio, gracias a ti. Y empezó a generarse como un ruido muy grande en este canal de YouTube. Y desde ahí entonces empiezan a llegar empresas y empezaron a llegar negocios. Entonces, si tú das, la vida te va a dar. Si tú no das, no esperes recibir nada a cambio porque no estás dando, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta como emprendedores. No regalar tus productos, ojo, ¿sí? Es cómo puedes dar valor, cómo puedes generar valor a esas personas que hoy están interesadas, cómo los puedes asesorar, cómo los puedes guiar, ¿sí? Generando un buen contenido que sea gratuito y ya después lo otro lo puedes monetizar, pero siempre va a haber como un equilibrio entre las dos cosas. Paola, qué lindo y nos diste unos tips tan importantes y voy a utilizarlos mucho porque es como el comienzo de todo, porque tú hablabas de algo tan importante que es primero tenemos que ser para hacer. Y si no trabajamos en nosotros, si no creemos en nosotros, si no trabajamos en nuestra mentalidad, nunca vamos a poder realizarlo, porque siempre nos enfocamos, como tú dices, en lo exterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que, cómo tengo que ser visual? Pero tenemos nuestra mente nos detiene a decir, no, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, qué lindo mensaje, Paola, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, cuéntanos cuál es tu frase favorita y con qué nos dejarías para terminar. Pues una de mis frases favoritas es vender con la mente y con el corazón. Yo cuando empecé con mi camino de programación neurolingüística, obviamente programación neurolingüística está muy atada al tema mental, ¿no? Al tema racional, a través de las palabras, pero yo sentía que algo faltaba, ¿no? Como que está muy chévere el tema de la mentalidad, el tema de ser racional, el tema de programar la mente, pero si tú no conectas la mente con el corazón, hay una desconexión.
Yo hablo mucho de conexión y desconexión porque es lo que yo he vivido en mi vida a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, cuando empiezo a trabajar esta parte del ser, de convertirme en una mejor versión, siempre yo digo que uno como ser humano todo el tiempo está creciendo, pero la Paola que es hoy, no es la misma Paola de hace 7 años. Esta Paola se ha transformado, esta Paola ve la vida de una forma diferente, esta Paola trata a la gente de una forma diferente, y esa transformación ha sido muy linda. Entonces, cuando tú conectas la mente con el corazón, estás en equilibrio. Ese es mi mensaje, de verdad. Ni solo corazón, ni solo mente. Ese equilibrio entre la mente y el corazón, de verdad que cuando los dos están en conexión se vuelven tan potentes, te ayudan a tantas cosas, te permiten ser más asertivo en tu toma de decisiones, te permite también ser más humano, te permite entender las cosas no solamente desde la parte mental, sino desde la parte emocional. Ese equilibrio es súper importante que lo tengan. Entonces, cuando te estés volviendo demasiado racional, bueno, haz algo para conectarte con tu corazón. Y son momentos en donde puedes estar solo, momentos de meditación, momentos de oración. A mí me conecta mucho con el corazón, digamos, por ejemplo, el tema del mar. Yo me puedo sentar y solamente el verlo y el escuchar el oleaje o un atardecer son dos cosas que a mí me conectan mucho con mi centro, ¿no? Con mi ser. Y a veces estamos tan en el día a día trabajando como máquinas que se nos olvida ese momento de conexión interior. Y de verdad, hoy para todas las mujeres que están aquí hoy, que están emprendiendo, no todo es trabajo. Hay que alimentar el alma, hay que alimentar el espíritu. Y eso no lo puede hacer nadie. Ni tu pareja, ni tu hijo, ni tu hermana, ni tu primo, ni tu amigo, ni tu jefe. Lo tienes que hacer tú mismo, ¿sí? Y ese ha sido el trabajo muy lindo que yo he podido desarrollar estos últimos años, ¿no? Y es tener ese tiempo para mí. Y hoy, gracias a Dios, digo yo, bueno, estoy teniendo ese balance, ¿no? Tengo momentos en donde viajo, tengo momentos en donde puedo compartir mucho con mis hijos, tengo momentos en donde puedo tener mucho tiempo para mí también y poder descansar, y estoy generando un equilibrio. Por ejemplo, y acá ya para terminar, yo estaba muy atada, y esto para las emprendedoras para que lo tengan muy presente, estaba muy atada a un tema de que viajaba mucho y era como un entrenamiento tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y entonces yo terminaba súper desgastada. Hoy en día cuando viajo, dejo un espacio para mí. Y el espacio para mí es irme de cena o sola o acompañada. A veces digo, ay, tengo una cena esta noche. ¿Con quién? Conmigo. De verdad. Sí, entonces qué lindo. Eso yo no lo hacía antes. Entonces yo tengo una cena y entonces las cosas me dijeron, ay, ¿por qué te arreglaste tan bonita? Tengo una cena conmigo. No, parece que fueras a salir con alguien. Sí, voy a salir conmigo. Entonces tengo que estar divina para salir conmigo. Ese espacio en donde simplemente no haces nada. Nada. Te sientas, tomas un café y miras allá. El cielo, las estrellas, las montañas. Nada. Pero ese hacer nada, de verdad, recarga el alma. Y en eso necesitamos trabajar mucho las mujeres, porque estamos en un mundo en donde 20.000 cosas tenemos que hacer, no paramos, entonces que los hijos, que la casa, que el trabajo, que el oficio, que las salidas, que los médicos, que las compras, que el mercado, que las cuentas, y es tú. Entonces imagínate cómo está tu cuerpito, que es esa máquina y ese vehículo, tu energía baja, tu frecuencia baja, el cansancio llega, hay que hay que regular eso. Wow, Paola, qué lindo, qué lindo. Así es, como tú dices, encontrarnos y tener esa paz interior, ese tiempito para escucharte a ti, para escuchar tus pensamientos, qué es lo que está pasando. Me encanta, me encanta. Paola, y ahora sí, me encanta. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, si estás sacando algún curso o dónde podemos saber más de ti, porque yo sé que las chicas no te tuvieron suficiente, van a buscarte y van a seguirte porque tienes mucho, como tú dices, un contenido muy lindo para ayudarnos a nosotras. Tan lindo, gracias. Mira, pueden seguir en @impulsa SAS. Entonces, impulsa va con SAS, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Ahí directamente en Instagram tenemos los links para que nos puedan seguir. Hay unos grupitos de WhatsApp donde también compartimos contenido. En el canal de YouTube hay mucho contenido gratis y en nuestras redes sociales de verdad que valen la pena.
miren los lives que hemos tenido con invitados que han sido hermosos. Y efectivamente, pues tenemos algunos cursos para estas personas que hoy están comenzando en ventas. Hay un curso muy lindo que es Asesor Comercial 360, nivel 1, nivel 2, el de ventas desde el ser, que próximamente lo vamos a lanzar, que es online, pero es en vivo. Y ahí hacemos también todo el tema de mentorías. Hemos trabajado con varias mujeres ayudándolos como en este tema de organizar todo el tema comercial de sus empresas. Entonces, ahí vamos a tener bastante contenido interesante que les puede servir. Y bueno, pues a ti de verdad, mil gracias por esta invitación. Muy contenta de estar acá con toda tu comunidad, de poder aportar valor a estas hermosas mujeres que hoy quieren emprender o que ya son emprendedoras y darles esos tipsitos de vida que son tan importantes. Paola, muchísimas gracias y te deseo muchísimos éxitos porque sé que los tienes y los vas a seguir teniendo por siempre dar ese amor y dar más de lo que debes. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas un lindo día. Igual para ti. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.